Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestras enseñanzas aquí del Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, vamos a continuar con nuestros estudios aquí en el libro de Mateo capítulo 7, de versículos 7 al 11, donde estamos estudiando el tema, la clave de la oración, perseverar en oración. La clave de la oración, perseverar en oración. Esta es una sección donde Cristo estaba predicando en lo que es conocido como el Sermón de Monte, donde estamos estudiando específicamente Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí, en abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, y vamos a leer lo que dice aquí. Dice en versículos 7 hasta el 11, dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y le dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis por dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Note que estamos hablando sobre este tema. Ahora, esta sección de escritura está tratando sobre la oración. Ese es el contexto. Y este es el contenido de esta sección de escritura. Es hablando sobre la oración. Ahora, muchos dicen que ellos creen en Dios, pero la verdad es que invierten muy poco tiempo dialogando, hablando con Él. Y mucho menos escuchando su voz. Yo he oído mucha gente que me ha dicho, ¿sabe qué? Que no sé cómo orar, no sé qué decir, qué decir. Ok, muy bien, yo entiendo esa parte, pero la oración es un diálogo, no un monólogo. ¿Ves? Aprende a leer su palabra en voz alta y tú escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esta no es tinta negra sobre página blanca. Este es el Espíritu de Dios que nos está hablando a nosotros. Ni eso lo hacen. Es como mucha gente me dice, bueno, a mí yo no creo en la Biblia, yo no creo en la palabra de Dios, porque esa fue escrita por el hombre. Ok, muy bien. Pregunta, ¿lo has leído? No. A mí me fascina que todo el mundo tiene una opinión de la palabra de Dios y nunca lo han leído. Ese es lo máximo, es lo máximo en arrogancia. A decir que tú no crees en algo que nunca lo he leído, nunca lo he estudiado. Pero tú tienes bastante opinión. Tenga mucho cuidado con eso. Ahora, quiero continuar donde habíamos dejado la última vez en nuestra serie de enseñanzas sobre Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. Y estuvimos hablando de cómo es que nosotros nos acercamos a Dios, cómo es que nos acercamos a Él. Y había dicho que había varias cosas sobre el concepto de la adopción. Quiero regresar a ese concepto de la adopción. La razón por que tú y yo nos podemos acercar a Dios es porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora, si perdieron la última enseñanza, simplemente haz tu pedido y nosotros con gusto te lo enviamos gratis. El asunto aquí es continuar hablando sobre este asunto de la adopción. Y yo había mencionado que había por lo menos siete cosas sobre la adopción del creyente como un hijo de Dios. Y eso es lo que nos da a nosotros el derecho de acercarnos a Él, ¿ves? En la oración. Dije, número 1, la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios para siempre. Para siempre. Y habíamos hablado de eso en detalle. Punto número 2. La adopción del creyente establece una nueva relación con Dios como Padre. Ahora Él es nuestro Padre celestial, no solamente un Dios lejano. Y número 3, dije que la adopción del creyente establece una nueva experiencia dinámica con Dios como Padre, un acceso momento tras momento antes de su presencia. Habíamos hablado sobre el punto número 4. La adopción del creyente le otorga una relación muy especial con otros hijos de Dios, una relación familiar que lo vincula con los demás en una unión espiritual sin paralelo. Estuvimos hablando de ese concepto también. Dije también que debajo del punto número 5
dije lo siguiente, dije que la adopción del creyente lo convierte en una persona nueva. Una persona nueva. Y habíamos invertido mucho tiempo, ¿ves?, hablando de eso. Y en esta serie hemos estado compartiendo un sinfín de versículos en la Biblia para permitir que la Biblia hable, que ella hable. La gente está acostumbrada a escuchar, como digo, comentarios, ¿no? Quieren escuchar la opinión de fulano de tal, quieren conocer los sentimientos de fulano de tal, quieren conocer los pensamientos de fulano de tal, pero no quieren conocer, ¿ves?, los pensamientos de Dios. Lo que hemos hecho es hemos respaldado cada uno de estos puntos, ¿ves?, con un sinfín de versículos para permitirle que tú puedas escuchar la voz de Dios en la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Y hoy llegamos a punto número 6. Punto número 6. La adopción del creyente debe concretarse plenamente en el futuro al regreso de Jesucristo. Repito, punto número 6. La adopción del creyente debe concretarse, ¿no?, plenamente en el futuro del regreso de Jesucristo. Eso nos dice a nosotros que tenemos esperanza. Esperanza es que vamos a ser recogidos, vamos a ser llevados a la presencia de nuestro Padre Celestial. Permíteme, note lo que dice, guarde su lugar que Mateo capítulo 7 y vamos a Romanos capítulo 8 versículo 19. Romanos capítulo 8 versículo 19 dice esto: porque el anhelo, escuche bien, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! En la versión católica lo dice así: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Entonces, hay algo en el ser humano, aunque la mayor parte de la gente lo niegan. Yo comprendo eso, pero hay algo en el ser de humano, en su alma, en su espíritu, ¿ves? Aquellos que por lo menos conocen al Señor Jesucristo, ¿ves? Y no estoy hablando que saben algo de Él, pero aquellos que conocen, que tienen una relación verídica con Él, ¿no? Hay un anhelo en ellos, ¿ves?, que saben que vamos a apartar de esta tierra porque todos nosotros tenemos que morir. Todos tenemos que apartar de esta tierra de una forma o de otra, y Dios ya sabe la hora y el día, la fecha y el cómo que nosotros vamos a apartar de esta tierra. La cosa es que hay un anhelo, hay una impaciencia, algo que el Espíritu ya busca estar con su Padre Celestial, en el reino de los cielos. Permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 14. Y no se olvide que este ministerio es de enseñar lo que dice la Biblia. Por supuesto, que es lo que domina la mayor parte de nuestro diálogo y nuestro monólogo aquí, de nuestro hablar, de nuestra conversación, de nuestra plática, es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: que nos es dado como garantía de nuestra herencia, como miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Algo ha sido depositado en nosotros como garantía que vamos a poseer la promesa que Dios ha depositado en nosotros. En la versión católica, en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice: este espíritu es el anticipo, ¿no?, que nos ha dado garantía de nuestra herencia, ¿no? Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia, ¿no?, que Dios nos ha de dar. Cuando un creyente nace de nuevo, una persona nace de nuevo, escuche bien, el Espíritu de Dios ahora viene a morar, ¿ves?, en el ser, ¿ves?, en el alma de ese creyente. Y la presencia del Espíritu Santo es el depósito, ¿no? Es la garantía que Él va a regresar un día y a recogernos para llevarnos a su reino. Él dice: este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. La gente me dice: bueno, yo soy creyente, pues yo no voy a la iglesia. Yo soy creyente, pues yo no estoy orando. Yo soy creyente, pero no estoy leyendo. Yo no sé lo que tú estás hablando.
Lo que tú estás haciendo es que eres una persona completamente confundida, o eres un mentiroso y sabe que es un mentiroso. Porque para ser un creyente, ¿no? Tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, primeramente. Y tienes que tener una relación íntima con el Padre Celestial, no de vez en cuando se te ocurre, ¿no? Y tiene que ser parte de una congregación local, donde depende de donde usted vive, ¿no? Donde es un participante vivo, verdadero, participando en el cuerpo de Cristo, lo que es conocido como la iglesia. Hay gente que dicen cosas, o así te hablo. Yo amo a Dios a mi forma, a mi manera. Deja esas tonterías, por favor. Tenemos nosotros un anhelo, una impaciencia en nuestro alma, en nuestro espíritu, que cuando Él regresa, Él nos mira a recoger. Ese es un creyente verdadero que conoce que ha sido adoptado, porque ahora hay algo en su alma, en su espíritu, que Él no lo puede explicar completamente, pero Él sabe, que Él anhela y sabe. El creyente no tiene temor de apartar de esta tierra. Más bien, tú sabes, los únicos que se atreven a morir en esta tierra son los creyentes. ¿Por qué? Porque saben a dónde van. Permíteme, abre su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, y le quiero mostrar en versículo 14 hasta 17. 14 hasta 17. Él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Y la palabra que durmieron es que fallecieron, murieron. Y dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y dice, entonces nosotros los que estemos vivos y los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. En la versión católica lo pinta un poquito más claro. Y mira cómo lo dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Más claro, más directo, ¿ves? El lenguaje es más sencillo. Y él dice, por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que queremos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Sabemos que cuando llega lo que es conocido, este concepto teológicamente es conocido como el arrebatamiento o el rapto. Hay gente que tiene un montón de distintos nombres por este evento que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Él dice que todos aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, y la Biblia es clara, es del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, sea una Biblia o la versión protestante o sea la versión católica, es bien clara, todo dice la misma cosa. Dice, versículo 16, ¿por qué? Porque se oirá una voz del mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Y después que los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Hay un anhelo, ¿ves? Hay un anhelo verdadero, ¿ves? En nuestra alma, en nuestro espíritu, que muchas veces se nos cuesta a tratar de comprender, entender, percibir ¿ves? Y explicar. Hay algo en su alma que anhela, ¿ves? Que en el futuro tú quieres estar con el Señor. Por esa razón, punto número 6, la adopción del creyente debe concretarse plenamente en el futuro al resto del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a punto número 7, por favor. Y llegamos a las 7 razones, ¿no? Punto número 7. La adopción del creyente y gozo serán compartidos. La adopción del creyente y su gozo serán compartidos por toda la creación en una escala
cósmica, en una escala cósmica, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Dice, pero ¿de qué está hablando? Permite, abre sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21, por favor. Dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Algo va a suceder, no solamente con nosotros los creyentes, ¿no? ¿Me entiende? Verdaderos, pero la tierra gime. La tierra está esperando ser liberada de las consecuencias del pecado del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ves? Ellos maldicieron la tierra igual. Y dice la Biblia que la tierra también anhela también, otra vez, Romanos 8:21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En la versión católica lo dice así, debe ser liberada de la esclavitud y la destrucción. Debe ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloria, libertad de los hijos de Dios. La tierra espera también ser liberada de esta contaminación, de esta corrupción en la tierra que existe hoy día, aún la tierra misma. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3. Y en 2 Pedro capítulo 3, escuche bien lo que dice aquí en versículos 12, 13 y 14. Repito, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 12, 13 y 14 dice, esperando y apresurando la venida del día del Señor, en cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha y irreprensibles. En la versión católica, ¿ves?, lo pinta de esta forma. Dice, esperen la llegada del día de Dios. Esperen. Y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritarán entre las llamas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha y ni culpa. Note que las dos versiones de la Biblia dicen la misma cosa. Yo sigo martillando, clavando este asunto. ¿Por qué? Porque hay muchos debates y muchos argumentos entre ambos grupos que dicen que son creyentes y creen en el mismo Dios, en el mismo Hijo de Dios, y se maldicen unos a los otros simplemente por orgullo, arrogancia y ignorancia. Abre su Biblia en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, note lo que dice versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7. Escuche la palabra de Dios. Y vi, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Va a llegar un momento en ese donde todo esto va a desaparecer. Y dice en versículo 2, y vi la ciudad santa. Esta es la visión del apóstol Juan. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin, y al que tiene sed yo le daré gratuitamente la fuente del agua y de la vida.
El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mira, este es el anhelo, esta es la promesa, esto es lo que nosotros esperamos, ¿ves? En el futuro. Estamos esperando que debajo del punto número 7, ves que la adopción del creyente debe concretarse. La adopción del creyente debe concretarse plenamente en el futuro, ¿ves? En el regreso de Jesucristo. En la versión católica lo dice así en Apocalipsis capítulo 21, 1 al 7, dice, después, note la visión que él tiene, esta visión, él dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y también el mar. Esto se va a acabar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo y de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirán con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ya ha dejado de existir. Va a llegar un momento donde todo esto va a desaparecer. Esa es la realidad. Y el desafío que tiene el hombre es que el hombre, su perspectiva es 100% exclusivamente terrenal. Y no capta y no entiende que esto se va a terminar. En versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago todas las nuevas cosas, hablando de la persona de Jesucristo que está sentado en su trono. Dice, yo hago nuevas todas las cosas, y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho, yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber de manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia y yo seré su Dios y él será mi hijo. La palabra habla clara. A ver, mira, yo quiero decir algo. El pueblo es inteligente. Por favor, no me vengan cosas mentiras. Esos embustes que el pueblo no tiene educación y el pueblo no tiene... Eso es pura mentira. El pueblo es inteligente. Si fueron a la escuela o no fueron a la escuela, son inteligentes. Que el hecho que no tenga la educación formal, eso es otra cosa, pero el pueblo es inteligente. ¿Tú crees que han sobrevivido miles y miles y miles de años simplemente porque no tuvieron la educación formal y no han podido sobrevivir? No, eso no es mentira. El pueblo se ha levantado y ha progresado a pesar si tiene educación formal o no tiene educación formal. El problema no es la educación, el problema es que rechazan la verdad. ¿Por qué? Porque conocen la verdad, saben de la verdad, pero rechazan la verdad. Esto es algo completamente distinto. En Romanos, vamos a rezar el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Y en Romanos capítulo 8, versículo 17 dice esto, dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En la versión católica, Él dice, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Esta es la esperanza, esto se va a concretar en el futuro cuando Cristo regresa. Por esa razón la adopción es importante. El nacer de nuevo es importante. ¿Ves? Abrazar el evangelio del Señor Jesucristo es importante porque no existe otro evangelio. En ese mismo libro de Romanos capítulo 8, nota lo que dice versículo 26, donde él dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, wow, ¿de qué está hablando? Bueno, en la versión católica, quizás más comprensible, dice sí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega. Yo estoy leyendo la versión católica. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora hemos dado una vuelta completa, ¿no? Vamos a regresar donde habíamos comenzado aquí en este concepto de ser adoptados y cómo está relacionado con esta idea que la clave de la oración es perseverar en oración, es que tenemos que ser adoptados primeramente como hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, vamos a regresar ahí, versículo 4, 5 y 6, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Y dice esto: pero cuando vino la plenitud del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. En la versión católica, y aquello que me dice, yo estaba en una plática, una conversación larguísima con una persona que me dijo que él es un diácono en la Iglesia Católica. Y yo dije, ok, muy bien. Te felicito. Y él me dijo, ¿sabes qué? Él me dijo, todos nosotros que hemos nacido en esta tierra somos hijos de Dios. Y dije, bueno, Señor, con todo respeto, obviamente tú ni siquiera lees tu Biblia. Porque la versión suya dice la misma cosa que la versión que yo uso. Y tú sabes que yo uso ambas versiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo está dividido sobre cosas que no tienen sentido. Pero mira bien, en la versión católica, le dije, te voy a mostrar algo. Mira lo que dice aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Dice esto: pero cuando se cumplió el tiempo, esta es la versión católica, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozo de los derechos de hijo de Dios. Concedernos, quiere decir que no lo teníamos. Y dice versículo 6, porque ya somos sus hijos, después de ser adoptados, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Ahora, le pregunta, Señor, ¿es lo que dice la Biblia, sí o no? Pero eso es lo que nosotros no creemos. Bueno, lo que tú crees y lo que no crees no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La única verdad objetiva que existe es la verdad bíblica. Ahora, la verdad eclesiástica, la verdad de las iglesias es otro asunto. Y tenemos que aclarar esos asuntos. Ahora, vamos, todo este tiempo, por 2 días, hemos estado invertido el tiempo sobre solamente un punto. El creyente tiene que venir a Dios como su Padre. ¿Te recuerdas eso? 2 días atrás, ¿no? El creyente tiene que venir a Dios como su Padre. Ahora vamos a comenzar con punto número 2. Punto número 2, el creyente tiene que venir a Dios por cosas buenas, saludables. El creyente tiene que venir a Dios por cosas buenas, saludables. Ahora piense bien en este punto, por favor, es importante. Piense bien qué significa este punto. Que el creyente tiene que venir a Dios, ¿no? Por cosas buenas, saludables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la clave de la oración. La perseverar en oración. Por favor, vamos a regresar a Mateo capítulo 7. Y mira bien lo que dice versículo 7, versículo 8, 9, 10 y 11, ¿no? En Mateo, capítulo 7 de Mateo, versículo 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, ¿no?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Ahora, el punto de este punto, ¿no?, el propósito de este punto es que muchas veces pedimos mal. Nuestros pedidos son pedidos egoístas. Son pedidos que complacen solamente esta carne. Y hay reglas en la Biblia de cómo pedir.
Y ahora, él dice aquí en versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Ahora, nota esa palabrita buenas, ¿no? Porque te recuerda que te había explicado muchas veces aquí en este ministerio de enseñanza sobre el concepto que enseñamos y predicamos ambos, ¿no? Expositivamente. Expositivamente quiere decir que enseñamos y predicamos versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Aquí está un ejemplo de eso, palabra por palabra. Esta palabra buenas, ¿no? Es la palabra agathos en griego. Sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en español, pero gracias a Dios que ahora tenemos la traducción en español. So, esta palabra agathos o buenas es la palabra saludable, beneficioso, honorable, cualidades necesarias. Repito, cuando él dice en versículo 11, dice, cuando él dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿no? ¿Es? Buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas, agathos, ¿no? So él dice, cosas buenas a los que le piden. So Dios no va, mira, con todo respeto, la mayor parte de nuestras oraciones, Dios va a decir no. Porque no estamos pidiendo por algo saludable, estamos pidiendo por algo que viene solamente exclusivamente agradar nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo. So, piense bien aquí. Note el cuadro que Jesucristo está pintando aquí en Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 11. Los padres terrenales son humanos, por supuesto, y a veces carnales. Y algunos padres incluso son deliberadamente malos. Eso sí lo sabemos. Pues yo quiero que usted note tres cosas acerca de los padres terrenales. Porque hemos estado hablando ya por varios días sobre el concepto del Padre Celestial. Pero un momento, vamos a darle vuelta y vamos al otro lado de la moneda y hablar de los padres terrenales, ¿no? Y hay tres cosas, hay mucho más, pero no tengo el tiempo. So, voy a tratar el número uno. Los padres terrenales a veces hacen errores en lo que dan. Están mal. Tratamos de complacer, ¿ves? Y ñoñar, o no, aquí no se usa la palabra aquí, ñoñar, engreír, ¿ves? Nos encanta engreír a nuestros hijos al punto que lo mandamos a su muerte. So, el primer punto aquí es que los padres terrenales a veces hacen errores en lo que dan. Mira, pues pueden dar y dan cosas semejantes a piedras y serpientes a sus hijos. Vamos a rezar, miren lo que está diciendo aquí. En Mateo capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora vamos a conectar los versículos. Miren lo que dice. ¿O qué hombre hay entre vosotros, hablando de padres terrenales, él dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? En versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Tú sabes que muchas veces los regalos, las cosas que le damos a nuestros hijos, es como la piedra y la serpiente. Es lo que estamos haciendo. Porque no le hemos dado a nuestro hijo lo saludable, lo beneficioso. Mira, nosotros podemos dar y hemos dado cosas semejantes a piedras y a serpientes a nuestros hijos. No deliberadamente, sino equivocadamente. No deliberadamente, sino equivocadamente. Simplemente están engañados por lo que el mundo llama aceptable y bueno. Yo no puedo ir por lo que me dice el mundo. Pero Dios no es engañado. Escúchame, Dios no es engañado. Dios solamente da cosas buenas, agathos. Cosas que son honorables, saludables, ¿ves? Y que tienen cualidades necesarias, que son beneficiosas a la vida de la persona. Es la única cosa que Dios va a dar, ¿ves? Y eso es lo que tú y yo como Padre terrenal debemos de hacer, pero muchas veces no lo hacemos. No se olvide, no se me pierde aquí, por favor, manténgase junto aquí conmigo, porque estamos hablando de la clave de la oración, perseverar en la oración. Todo esto está relacionado con este tema principal. Ahora, Dios solamente da cosas buenas, cosas que son totalmente sanas y beneficiosas. Si pedimos aquello que es malo y perjudicial para nosotros, ¿ves? Dios va a decir rápidamente, contundentemente, me dice, no,
de lo contrario dará lo que realmente se necesita. Permíteme, años atrás, estaba tratando con un padre, ¿no? Que la cosa terminó mal, ¿no? Y él me había hecho unas preguntas, que el hijo de él iba a cumplir 16 años, ¿no? Y él quería darle un regalo, ¿no? Al cumplir 16 años, pero todos los amigos de su hijo que iba a cumplir 16 años ya tenía licencia de manejar, ¿no? Y él quería un carro, un vehículo, ¿no? Y un automóvil. Y él me preguntó qué yo pensaba, y yo dije, Señor, con todo respeto, pero eso es una mala idea. Es una malísima idea. Él dijo, no, yo le he enseñado a mi hijo a manejar, él tiene tremendas habilidades, él sí lo puede hacer. Yo dije, el hecho que lo pueda hacer, yo no dudo. El hecho que lo pueda hacer bien y honroso es otra cosa. Es porque, y le digo, pero ¿por qué tú dices? Porque él no tiene la madurez todavía. Mira, el joven tiene habilidades, rápido. Mira, a mi edad, yo dejé de manejar carros ya. Yo no tengo problema caminando. O taxi, llévame, ¿me entiendes? Pero ya yo dejé esas cosas. Porque yo sé que para mi edad, ¿ves? No tengo las habilidades de reaccionar lo suficiente rápido. ¿Ves? Para prevenir un accidente. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Yo estaba manejando un día, hay unos cuantos años, no me recuerdo, unos 5 años atrás, y me recuerdo que yo estaba manejando y fui por la autopista y yo dije, ¿sabes qué? Algo está mal aquí, yo veo que no puedo reaccionar como yo antes, y yo puedo reconocer eso, gracias a Dios. ¿Sabe qué? Colgué la licencia, ya sé, hasta ahí. Pero este hombre insistía que su hijo tenía habilidades. Seguro que sí. Él es joven, apto, ¿me entienden? Él es rápido, ágil, todas esas cosas, pero no tiene la madurez para manejar sus habilidades. Bueno, el padre de todo modo me ignoró y le compró un carro a su hijo de 16 años, ¿no? Un carro nuevecito. Nuevecito. Yo dije, Dios mío. Y el joven, siendo joven, inteligente, con tremendas habilidades, pero no tenía la habilidad, no tenía la madurez. Y el joven, ¿ves? Se fue, arrancó en el carro con sus amigos a una alta velocidad y va y le pega a un poste. Le pegó un poste y el carro terminó así. Así le clavó el poste. Y el niño murió y sus amigos murieron. Y me llama. Yo no, en ese momento no podía decirle, te lo había dicho. Dije, oremos. Y tuve que conducir ese servicio fúnebre. Porque este padre terrenal no pudo discernir. Y yo había compartido aquí, en Mateo capítulo 7, mira bien, en versículos 7 al 11, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero note las calificaciones, note la condición. Note la cláusula de condicional aquí, en versículo 9. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas, saludables, beneficiosas a los que le piden. Y yo había tomado un tiempo explicándole este concepto, pero el hombre no me escuchó. Ahora, la segunda cosa de los padres terrenales, ¿no? Y hay muchas, pero solamente voy a mencionar 3 aquí, ¿no? Es que los padres terrenales a veces tienen mal carácter, ¿no? Están atravesados, provocativos, equivocados en su respuesta al pedido de un hijo. Pero Dios nunca está así. Él siempre entiende y sabe exactamente cómo responder y qué, y con cuándo y cuándo dar. Dios sabe.
Y muchas veces los padres le dan solamente para que el hijo se le largue de la presencia y le da cualquier cosa. No, no somos padres irresponsables, irresponsables. Y no quieren entender. Porque están movidos por la presión de la comunidad, la presión familiar, la presión de la cultura, la presión de la sociedad, la presión de todo el mundo, menos la presión de Dios. Y la tercera cosa que quiero que reconozcamos sobre la vida de los padres terrenales es que los padres terrenales a veces son malos. Sí, son malos y causan daño, amenazantes y peligrosos y a veces desalentadores, a veces abandonan a sus hijos. Pero Dios no hace eso. Mira, ¿cuánto de la gente que me están escuchando en este momento, a la distancia en mi vista, los que están a la distancia de mi oído en la emisora, en la radio, han tenido la experiencia o conocen a alguien donde los padres han abandonado a su esposa, sus hijos, ¿ves? Y es tan común aquí, tan común que es normal. Andamos mal. Dios, el Padre Celestial, sabe exactamente cómo satisfacer la necesidad verdadera del hijo o de la hija ese hijo o esa hija que está desalentada, ¿no? Y abandonada. Él sabe. La mayor parte de la gente con que yo conozco y hablo le pregunto, ¿y su mamá? Así, ¿y su papá? No lo conozco, se fue, me dejó cuando tenía 2 años, 3 años, nunca lo he visto jamás, tiene otra mujer, tiene otros hijos, bla, 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 bla. Andamos mal. Abre su Biblia en Salmo capítulo 27, versículo 10. Dios sabe, en Salmo capítulo 27, versículo 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, mira lo que dice, el Señor me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. En la versión católica, este mismo versículo, Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Tú, Señor, te harás cargo de mí. Esa es la confianza que tenemos en un Padre Celestial. Y yo me alegro, yo me regocijo que Él me ha dicho en un sinfín de peticiones en mi vida, no, 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 no. No me dio mis antojos. No me concedió muchas peticiones que tenía delante de Él que no tienen sentido. Pero me dio lo que yo necesitaba. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Mira lo que dice. Note el mandato. Note el imperativo. El imperativo en cuanto este versículo está escrito. Dice aquí en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hay un orden divino. Búsquelo a Él primero. Las cosas vienen por segundo. En la Biblia católica dice, por lo tanto, ponga toda su atención en el reino de los cielos y hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. En Mateo capítulo 11, por favor. Mira lo que dice Mateo 11, versículo 28. En Mateo 11, 28, donde dice, venid a mí y todo lo que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. ¡Wow! Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. En la Biblia católica dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Es en Él donde encontramos nuestro reposo. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 11, versículo 13. Nota lo que estoy haciendo aquí. ¿Ve? Vamos a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Porque la palabra del Señor no regresa vacía. Mis palabras no tienen ningún valor. Quiero que tú aprendas a escuchar la voz de Dios en su palabra. Note la profunda sabiduría en cómo Él dice las cosas. En San Lucas capítulo 11, versículo 13 dice lo siguiente.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le pidan. La versión católica, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se los pidan. Dice la misma cosa. Abre sus Biblias en Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 28. San Juan capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la confianza que tenemos en Él, ¿no? En la versión católica dice, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Cuando tú naces de nuevo en la mano de Dios, no hay nada, ningún poder que pueda sacarlo de la mano de Dios, ni siquiera tú puedes saltar de su mano. Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. Miren lo que él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En la versión católica él dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Él solamente puede dar lo bueno para nosotros, lo saludable, ágoza, lo honroso, beneficioso. En Apocalipsis, por favor, abre sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. En la versión católica dice, no tengas miedo con lo que vas a sufrir, no tengas miedo. Pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes para que ustedes sean puestos en prueba y tendrá que sufrir delante de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Mira, vamos a rezar el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy vinculando, ¿ves? La palabra, ¿ves? Queremos sincronizar la palabra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para que tú sepas que la Biblia tiene una sola voz. En Éxodo capítulo 23, versículo 25, Éxodo 23, 25 dice, mas si veréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En la versión católica dice, adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. En Jeremías capítulo 24, abre su Biblia, Jeremías capítulo 24, versículo 7, escuche bien, ¿ves qué es lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo que la palabra nos hable a nosotros, ¿ves? Porque mira, mucha gente rechaza la verdad simplemente porque soy yo. Dice, ese hombre está loco, está loco. Es la única cosa que él habla es la Biblia, la Biblia. Pues, por eso soy llamado, ¿entiendes? Está bien, tú me puedes rechazar todo lo que tú quieras, pero escuche la palabra. En Jeremías capítulo 24, versículo 7, él dice esto, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Ahí está la esperanza. En la versión católica él dice, les daré entendimiento para que reconozcan que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. La Biblia dice la misma cosa. Dejemos de discutir, debatir, arguir cosas que no tienen sentido. En el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Ahora vamos a sacar este versículo de su contexto con el propósito de señalar un punto principal. Y ahora Dios le hace un desafío, un reto al pueblo de Israel. Y le dice esto en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor y de los ejércitos. Si no, os abrirá las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la versión católica lo dice así, traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Póngame a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Note, por favor,
Dios es el que está haciendo algo grande aquí. Mira. Vamos a rezar al capítulo 7. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y os abrirá. Note que la oración perseverante hay una diferencia, escúcheme, hay una diferencia entre las palabras pedir, buscar, llamar. La palabra pedir dice lo siguiente. La palabra buscar dice lo siguiente. La palabra llamar dice lo siguiente. Cristo dice que nuestras oraciones son contestadas. Recibimos y hallamos y ahí la puerta nos es abierta. Ese es todo el asunto aquí. Mira, esta es toda la clave de la oración, de perseverar en la oración. Tú necesitas hablar con tu Padre Celestial diariamente.